Bienvenidos a Sin Etiquetas, un podcast donde hablaremos de temas relacionados a salud mental, a bienestar. Y en este episodio traemos una invitada muy especial. Muchas gracias, Carla Urriola, la psicóloga Carla Urriola. Me gustaría que te presentaras al público, un poquito de ti, una mini semblanza. Gracias, mil gracias por la invitación. Creo que siempre será importante hablar de estos temas para reflexionar, para analizar. Y bueno, yo soy Carla, les decía, soy especialista en psicología, pero también en sexología. Todas las temáticas que tienen que ver con disfunciones, con vivir una sexualidad plena. Me formé como psicóloga, después empecé a estudiar una especialidad en sexología educativa y de ahí me fui a la parte clínica. Toda mi vida, yo les digo, desayuno, como, ceno alrededor de la sexualidad humana. Recientemente terminé un doctorado en sexualidad humana que también es como, pues, en la línea de lo mismo, pero más enfocado al tema de la investigación. ¡Wow! Súper bien. No, y estamos muy agradecidos por haber aceptado la invitación. Para quien no me conozca, soy psicólogo y psicoterapeuta también, Ricardo Sánchez. Y pues nada, el tema de hoy, literalmente sexualidad humana. Cuéntame, Carla, ¿qué fue lo que te inspiró a especializarte en esta área? Yo les diría que estos temas, para empezar, tienen muy poco tiempo. Cuando pensamos en sexología, pues tiene un siglo, pero que realmente enfocado como a la parte clínica tiene muy pocos años. Entonces, yo inicié trabajando con jóvenes recién graduada y me di cuenta que pronto el tema de la sexualidad pues era un tema que se tenía que abordar. Okay. Por eso es que empecé por la parte educativa, porque me daba cuenta que era necesario pues desde pensar en cómo aprendimos sobre la sexualidad, cómo no hablamos y solamente pues hay conductas que la vivenciamos. Y luego las problemáticas, pues las veía yo en mi práctica clínica. Entonces, realmente te tendría que decir que las juventudes fueron las que me orillaron a decir, ponte a estudiar algo más en función de esta temática. Y fue todo un reto, porque no había muy pocos estudios formales. Okay. Todavía hay muy pocos, ¿no? Hay muy poca gente con credenciales en la sexología. Sí. Y tuve la fortuna de encontrarme con el Instituto Mexicano de Sexología. Okay. Y ahí fue donde me formé. Te digo, primero en esta parte educativa y luego ya después fue pues el interés en la parte clínica, ¿no? Claro, ok. Qué interesante, porque sí, creo que al final es un tema que hasta la fecha, pleno 2025, pues para muchas personas puede seguir siendo tabú o un tema del que se evade o no se habla, ¿no? Es correcto, sí. Fíjate que yo siempre les digo y se sorprenden porque en mi consulta clínica, de hecho hace poquito presenté un trabajo en un congreso de sexualidad sobre masculinidades. Cool. Los hombres asisten más a consultas sexológicas. Wow. ¿No? Y eso da sorpresa, pero también es por qué asisten a la consulta sexológica más los hombres que las mujeres. Tiene que ver con los introyectos de, a ver, ¿a quién le toca repararse sobre los temas de sexualidad? Claro. Pues a los hombres. ¿Quiénes son los proveedores del ejercicio de la sexualidad, del desempeño? Pues está asignado a los hombres. Entonces, claro. Ya cuando entendemos esa parte decimos, bueno, por eso es que van más los hombres, pero van más en esta parte reparadora. Okay. Y mucha en mi consulta clínica, cuando van mujeres, les tengo que decir, oye, es necesario que exploremos el tema de tu sexualidad porque es tan importante como tu bienestar en temas de economía, en temas de tu socialización, pues también el tema de tu sexualidad es importante y se les olvida, ¿eh? No, y qué impresión. Yo hubiera pensado lo contrario. Que a lo mejor las mujeres se acercaran más a ese tema sin tanto tabú. No. Y órale que somos los hombres los que nos acercamos más hacia... Exacto, pero fíjate que la parte interesante es que las mujeres tenemos los espacios para donde hablar los temas como con inquietudes. Sin embargo, lo que sí tengo que decir, y que es una parte que tiene mucho la rama que yo me especialicé, es hay un tema de psicoeducación que se tiene que estar dando, ¿no? O sea, es decir, las mujeres sí hablan, de hecho, si nos vamos como a esta mirada histórica de las mujeres en Safos o las mujeres brujas en la Inquisición, pues eran mujeres que se reunían a hablar de temas que les interesaban. Claro. Entre ellos, pues, en los temas que con otras personas no hablaban, la vida sexual, pero no hay información. Entonces, los mitos se están circulando y pues hay una constante comparación, pero no una información que diga, este es mi cuerpo. Pleno 2025,
temas anatómicos de las mujeres no tenemos claridad. O sea, Claro. hay papers científicos sobre el punto G que todavía nos dicen su existencia o no existencia. Imagínate de algo físico, ahora imagínate de lo que tiene que ver con lo erótico, lo que Gustos, tiene que ver con el preferencias. performance. O sea, ya hay toda una temática. Wow, qué interesante, Carla. Y me imagino que pues justo hay muchos temas alrededor de este tema central, de la sexología y en general la sexualidad humana. ¿Cuáles son los temas que a lo mejor, digamos, más que te lleguen al consultorio, que ahorita me gustaría tocar ese punto, de los que tú más disfrutas tratar, o qué temas son los que más a ti como que te llaman más la atención o te interesan o te gustan tratar? Yo siempre digo, mi profesión ha sido mucho por el trabajo que tuve con jóvenes. Yo trabajé en una organización civil durante 7 años con jóvenes Wow. menores de edad que se cuestionaban su orientación sexual. Ok. Y estamos hablando, digo, ahorita lo escuchamos y decimos, pues ya ha cambiado el tiempo, pero en aquel tiempo los detenían. O sea, es decir, prácticamente el inicio de mi carrera profesional fue aprender a sacar a chavos de la cárcel porque los detenían por parecer algo que tuviese que ver con temas de orientación sexual o de identidad de género, ¿no? Ok, qué fuerte. Eso ya no pasa, ¿no? Sin embargo, lo que aprendí mucho era trabajar con los papás y las mamás, los miedos alrededor de... Entonces, bueno, te podría decir que disfruto mucho trabajar con jóvenes y estas temáticas y ver cómo la evolución que se ha dado como sociedad Claro. para bien y luego con mucha conciencia de esto que estamos viendo ahora de, pues, Meta y la derecha en ciertos países, ¿no? Diciendo, oye, las orientaciones y las identidades ya no es importante trabajarlas. Voy a decir, me reta mucho al pensar en, oye, hemos avanzado y yo le llamo retroceso para muchas personas, pues puede ser como este círculo que se está dando en relación a temáticas. Uh-huh. Este retroceso, ¿qué va a implicar para las juventudes? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, lo que más me interesa es trabajar el tema de las juventudes. Ok. Y ahí, pues, todo este tema de la diversidad sexual, ¿no? Claro. No, y está buenísimo porque creo que sí es como tomar responsabilidad también como profesionales de la salud. Que elijas este tema se me hace muy noble porque al final del día es como educar a todas estas nuevas generaciones. Uh-huh. Me imagino también en parte con la intención de que no se repitan pues a lo mejor estos ciclos como vivencias como las que platicaste que ya no se da hoy en día, pero que pues pudieran volver a darse si no hacemos como esa awareness, ¿no? O esa Exacto. Y todavía a mí, pues, me da, voy a decir, como mucha responsabilidad el identificar que hay papás que sufren Sí. este proceso de manera distinta. Volvemos a que hace 15, 20 años lo sufren de manera distinta, algo que pues es parte de la vivencia de alguien a quien amas, ¿no? Y también escuchar, cada vez menos, pero sí escuchar que para muchos jóvenes, es decir, soy el único en mi entorno, ¿no? Sí. En mi entorno universitario, en mi entorno de prepa, soy la única persona que está viviendo esto que me ocurre, ¿no? Por ahí he trabajado muchísimo y durante un tiempo el tema de las mujeres, o sea, el tema de la sexualidad de las mujeres, pues es un tema que por estar trabajando con jóvenes, Sí. ¿no? Fue como voltear a ver que la sexualidad de nosotras las mujeres tiene muchos retos, desde lo que te decía hace rato, la parte psicoeducativa, pero también la parte de decir, ok, ya cuando una mujer está empoderada, Uh-huh. todo lo que sucede en la sociedad, cuando una mujer decide sí ejercer su sexualidad libremente, ¿no? Claro. Es más, el chiste que más me daban a mí como sexóloga es teórico práctico, ¿no? O sea, ese era como el chiste de mi formación y yo Sí, total. siempre me quedaba callada y decía, no, hay muchas cosas que tienes que aprender en relación a esto, pero porque es eso, o sea, es como las mujeres en temas de la vivencia en la sexualidad de repente solo lo hablamos despacito, pero no decimos qué queremos, qué necesitamos y disfrutarlo. Claro, y pues por lo mismo, ¿no? Me imagino que al ser un tema tabú hasta la fecha, que sí creo que ha habido muchos avances, pero como el que algo no tenga nombre muchas veces se nos dificulta pues hablarlo, ¿no? Uh-huh.
Y por otro lado, lo que decía hace rato también se me hizo muy impactante, como pues estas personas que no se pueden identificar tan fácilmente con su entorno, ¿qué espejo tienen para reflejarse o qué elementos hay para identificarse y decir, yo me identifico más como por este lado, por esta parte, ¿no? Y ahorita que estábamos tocando estos temas, Carla, ¿cuáles dirías que son como los mitos o como a lo mejor esta información no tan certera o literal errónea que te llega a tu consultorio o a tu práctica? Híjole, la verdad es que es muy variado, pero te podría decir, un tema en donde yo sigo teniendo que explicar y literal ya es como, pues tengo mi material para poder explicar, tiene que ver con respuesta sexual. O sea, las personas no reconocen como, voy a decir, cómo es su respuesta fisiológica. Y luego voy a decirlo también, pues vinculada. Hay muchos mitos alrededor de si las parejas llegan al mismo tiempo a tener una respuesta sexual, que tendríamos que decir, pues evidentemente no, pero hay esa creencia permeada, ¿no? Claro. Lo que decía hace rato de los hombres y el proveedor del placer, o sea, hay todo un tema, no importa la orientación. Y pues uno, por mi experiencia en temas de jóvenes, que por mi referencia siempre me canalizan es, oye, es que alguien se anda cuestionando y es volver a explicar la diferencia entre orientación, sexo, género e identidad, ¿no? Si te fijas, son temas muy básicos. Sí. Y bueno, y uno que voy a decir que ya hasta es como un tema que les digo de repente a mis consultantes cuando vienen en pareja, sobre todo parejas hetero, que me dicen es que venimos contigo porque ya queremos tener bebés. Y les digo, híjole, yo no soy la especialista en fertilidad. Hay personas especialistas en fertilidad. Yo te puedo acompañar o les puedo acompañar a que vivan una sexualidad plena. Claro. Pero fíjate cómo todavía la sexualidad, reproducción, siguen estando en la narrativa van de la mano. Cuando yo creo que, voy a decir, el 80% de la población, cuando está pensando sobre su sexualidad, no lo vincula directamente a la reproducción. Claro. Pero el mensaje social es solo la sexualidad reproductiva es normal, es válida y bajo ciertos estándares heteronormales, ¿no? Claro. Sí, y creo que esto nos llevará a un punto más adelante sobre a lo mejor más que nada como el placer femenino, ¿no? Que es uno de los tabúes yo creo que también más fuertes. ¿Cuál dirías que es a lo mejor, si lo tuviéramos que seccionar independientemente de la orientación, qué mito es el que más te llega a consulta como por parte del hombre y cuál es el mito que te llega como más repetido a consulta por parte de la mujer? Fíjense, hay que decir, la consulta clínica cambió a partir de descubrimientos médicos en el caso de los hombres, ¿no? Sí es cierto que el Viagra, Cialis, ¿no? Todos estos medicamentos que generan la vasocongestión, voy a decir, es como si hubieran resuelto la problemática, pero no es así. O sea, sí hay que decirlo, Sí. ¿no? Es decir, ¿cumplen mecánicamente? Check. Pero toda la parte de sensaciones, toda la parte ligada a identificar, ¿es esto placentero o solamente es porque es algo mecánico? Ese sigue siendo un tema que a veces retrasa a que los hombres acudan a consulta o que vayan a ciertos institutos, por ejemplo, en donde dan inyecciones, en donde dan otros tipos de atención fisiológica cuando a veces no es necesario, voy a decir, ni por edad, ni por un tema de que de verdad tengan esa condición, pero es esta idea de que repare, ¿no? Repararlo rápidamente, cuando a lo mejor hay que explorar algunas cosas que tienen que ver con, pues sí, sistema de creencias, este tema de conectar las sensaciones del cuerpo, pues con esa, voy a decir, esa vasocongestión. Entonces, ahí tenemos que estar educando y señalando, y es uno de los mitos que nos llegan mucho. Ya muy complicados, tengo que decirlo. O sea, son casos que no llegan por el tema de erección, sino a veces tiene que ver con un tema de alguna disfunción sexual que ya se está presentando como anorgasmia o eyaculación precoz, pero realmente cuando volteas a ver, pues fue en otros momentos de la respuesta sexual. Claro. Ay, qué interesante porque es saltar a la conclusión, es saltar a una solución sin saber realmente cuál es el problema, ¿no? Es correcto, que esa es la parte que les digo, por eso se animan a ir, porque dicen, quiero resolver algo que les tengo que decir, híjole, hay que hacer unos pasos hacia atrás. Total. Y ahí es donde veo que ya han acudido a otros especialistas buscando una solución
pues más mecánica, más de pronta respuesta en función a que sí se dé las mejores condiciones para un performance, pero no resuelve pues toda esta parte de el placer, de que de verdad no se le haya complicado con alguna otra disfunción sexual. Y en el caso de las mujeres, yo te tendría que decir lo que te dije hace rato, como esta invisibilidad a su placer sexual, o sea, reconocer, a vivenciar, incluso a identificar. Yo estoy haciendo ahorita una investigación sobre violencia sexual y estoy aplicando un instrumento que tiene que ver con mitos sobre las agresiones sexuales. Y es impresionante para mí identificar que las mujeres no reconocen que están siendo violentadas sexualmente en dinámicas de pareja, sin importar la orientación, por estos mitos que tienen. Entonces, doy un ejemplo de uno de los ítems ¿no? De me obligan a tener un encuentro sexual cuando yo no quiero. Y ponen a veces o todas las veces. Como ¿no? muy normalizado. Y luego les pregunto, ¿has tenido una situación de violencia sexual? Y contestan que no. No. Entonces, esa normalización no permite dos cosas, ¿no? Identificar qué me gusta, pero también cuándo estoy viviendo una situación de violencia. Entonces, te tendría que decir, esos son como los grandes temas que me toca atender en la parte clínica. Oye, imagino que también aquí entran, me imagino, roles de género, ¿no? No sé, como mujer yo debo atender a mi marido. O el marido, ¿no? Es que mi mujer debe de tal cual las palabras son, mi mujer. Sí. Vale. Entonces, sí, es muy interesante y creo que pues justo tu trabajo por eso es como muy noble y loable, porque al final del día es llevar esa información tan necesaria a la sociedad y a esas personas que están buscando la atención, ¿no? Al final del día. Y justo en relación a ello, Carla, ¿cómo dirías tú qué podemos hacer en la medida de lo posible, a lo mejor de lo poco mucho que está bajo nuestro control, como para que estos temas, tanto en casa o lo que quieras responder, como en casa o en la sociedad o ambas, dejen de ser tabú o se reduzca a lo mejor el tabú al respecto? Fíjate, yo creo que de entrada tendríamos que decir que hay un rezago. Yo no te puedo dejar de hablar de mi parte política, porque como toda esta mirada feminista en relación a que lo personal es político, entonces Claro. si no hay leyes que de verdad generen programas educativos donde se trabaja, podemos hacer millones de esfuerzos, pero vamos a estar en rezago. Y la verdad es que hay que voltear a ver otros países diciendo, oye, si lo pones de manera formal para que se toquen los temas, ya es una enorme diferencia. Claro, hay que capacitar profes. O sea, no quiero dejar de decir que no nada más es la política. Tendrías que instrumentarlos, ¿no? Todo el sistema. Pero sí hace la diferencia. O sea, cuando volteamos a ver países que tienen de manera formal, desde sus niveles de preescolar, en hablar los temas, hace la diferencia. Entonces, bueno, no lo quiero dejar de decir porque sí es importante señalarlo, porque hay familias que dicen, es que en mi familia lo estamos hablando, lo estamos haciendo, pero luego llegan a un sistema educativo en donde esos temas no se tocan. Entonces, ahí está doble discurso que no es entendido por las juventudes. Y que luego hasta confunde, ¿no? Es correcto. Y hay que decir, México en temas de educación sexual es muy bueno en el sentido del papel de lo que se quiere perseguir en temas de no se ve la sexualidad solo reproductiva, pero empieza muy tarde. O sea, cuarto, quinto de primaria empieza de manera formal, pero no hay programas educativos para los profes. Claro, yo entiendo, pues si tienes gente muy dividida en relación a los temas, los profesores y las profesoras dicen, ¿qué me voy a meter en esta bronca? Claro, entonces también. Pero hay que decirlo, en las matemáticas uno dice, lo tienen que aprender, es necesario, es una herramienta para la vida, pues hay que hacer todo para que lo aprendan. Y se instrumentaliza para que eso suceda y bueno, hay escuelita en la tarde y demás. Tendríamos que pensar, si hoy por hoy el embarazo adolescente, que muchas veces tiene que ver con situaciones de abuso o violencia entre las parejas, es lo que hace que los chicos y chicas se salgan del medio educativo, pues tendremos que instrumentalizar algo para no llegar hasta estas broncas, ¿no? Eso es por parte como país, tendremos que ser bien conscientes y demandar que haya, te decía, métodos de instrumentalización de que eso suceda. Ahora,
todas las personas tenemos que ser bien conscientes que todos los días hablamos de sexualidad humana de manera informal. Claro. Todos los días. O sea, lo que decía hace rato, los roles, al baño al que entramos, ¿no? Cómo nos llevamos con nuestra pareja. O sea, todos los días. Si tengo amigas mujeres que les agarro la mano y a los amigos hombres me llevo de manera distinta. Ahí estamos vivenciando temáticas de la sexualidad humana. Entonces, pero hay que ser más conscientes de que hay ciertos temas que no hemos hablado y que al no hablarlo, lo único que vamos haciendo es como repitiendo que esto debe de ser vergonzoso, que no debemos de tocarlo y que es parte de las intimidades. Y la otra es, ¿y cómo aprendemos? O sea, si en la escuela nadie me dice nada y si llega a pasar que en mi casa o lo hablan mucho, pero a mí me da pena, o nadie lo habla y yo quiero que lo hablen, ¿cómo aprendo? Pues voy y hago. Y ahí te pones en un chorro de riesgos, ¿no? De decir voy, ¿no? O voy y me meto a internet y demás. Y pues evidentemente, digo, con toda la inteligencia artificial, yo lo he hecho porque como me dedico a esto, a la quinta pregunta te está desinformando, ¿no? Total. Se está yendo por un lado o reproductivo, o meramente fisiológico, o meramente desde una mirada a la mejor heteronormada. Entonces, deja fuera muchos temas. Aquí te tendría que decir como la gran herramienta es darnos cuenta que sí nos tiene que incomodar, pero lo tenemos que hablar. Total. Sí, como si la meta no fuera no tener pena para hablarlo, sino que aún con pena, o aún con miedo, hacerlo. Sí, yo siempre cuento, digo, mis estudiantes lo saben. Yo tengo una hija adolescente, ¿no? A mí no me hablaron de sexualidad y durante mi formación tuve que aprender que uno de los grandes temas que de repente nos aleja de hablarlo, ya ni siquiera es lo que decimos, es la cara que ponemos. O sea, si alguien me está diciendo algo y yo pongo mi cara así, ya sabes, de limón agrio, pues claro, voy a decir, híjole, no le gusta lo que estoy diciendo o da pena, ¿no? Claro. Y luego hay que decirlo, las parejas dan por sentado muchas cosas en temas de sexualidad. Y tendríamos que decir que también ahí hay cosas que van evolucionando. O sea, no es lo mismo, yo siempre pongo el ejemplo de no es lo mismo beso de piquito que beso de lengua. Claro. O sea, avanzaste cosas en sensaciones, en situaciones. Total. Pues háblenlo, ¿no? Y justo, ahorita que dices háblalo, te iba a preguntar, Carla, qué importante justo es como la comunicación en pareja para no asumir cosas. Totalmente, totalmente. La verdad es que hay una estadística que tiene la Asociación Mexicana de Sexualidad y Sexología, AMSAC, dice el 70% de los divorcios en México, no estamos hablando de otro país, en México sucede por temas relacionados con la sexualidad, específicamente ya sea, ellos han hablado mucho de disfunciones, pero también de estos temas que decíamos hace rato, pues de roles sociales, de, no sé, a los hombres les toca esto, a las mujeres les toca esto, pensando en parejas hetero, y pues eso también es algo que hemos visto diferente, seguro te ha tocado en la práctica clínica, o sea que las mujeres ya estamos más en la reflexión de, oye, esto no quiero, pero ¿qué quiero? Claro. Y del otro lado también de, uy, pues hay mucha queja, pero es hacia dónde vamos como parejas. Claro. Entonces, las parejas, además de hablarlo, como que sí hay que voltear y hacer acuerdos constantes y plantear. Y otra de las cosas que de repente me preguntan a mí, ¿es que vamos a volver a ser los mismos de cuando éramos novios? No, la verdad es que no. O sea, sí hay que decirlo, porque vuelvo al tema del piquito y del French, es diferente lo que ya viviste, pero puedes construir cosas nuevas que te sean divertidas, que te sean placenteras. En sexología le llamamos guiones sexuales a cuando en un performance pues ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, si lo vemos desde una manera cognitivo-conductual muy identificada, pues ya sé lo que viene. No, y ahorita que dices eso, Carla, se me viene a la mente que es muy común también en consulta que lleguen casos como en relación a si no es natural, no lo quiero, ¿no? O es que me tiene que nacer, como claro, esa creencia detrás. No me obliguen. Exacto. Sí, de hecho esa es una de las cosas que cuando con algunas parejas voy a pedirles algunas tareas, porque bueno, finalmente es importante aclararlo que como otros tipos de terapia, mucho de lo que trabajo acá, pues también tienen que llevarse algunos ejercicios para que en su vivencia
puedan identificar, oye, no, oye, sí, oye, ejemplo, fobias alrededor de repente de ciertas dinámicas, ¿no? O ciertos órganos sexuales, o sea, que pudieran tener uno u otros cuadros de ansiedad que se dan en el desempeño sexual. Para muchas parejas, el tema de ponerse de acuerdo para hacer ejercicios, para hacer un cambio en cómo vienen, ¿no?, desempeñándose, se vuelve algo pues que a veces los hace que se vayan del espacio un tiempo y después regresan, ¿no? Porque sí tiene que ver con necesitas empezar a hacer algo distinto a lo que venías haciendo, y por inicio, les digo yo, no va a ser natural, porque lo natural ahorita para ustedes es estar, por ejemplo, separados, reclamándose. Pensemos en una pareja que lleva buen rato. Entonces, eso es lo natural ahorita. Necesito que se acerquen un poco para que puedan identificar pues algunas cosas que les van a funcionar y algunas otras que no, pero también siempre soy muy honesta de decir, no vas a volver no pueden ser los mismos de antes porque ya son otra pareja, ¿no? Total. Y las personas cambian, ¿no? Y vamos evolucionando, y vamos cambiando, y vamos adquiriendo nuevos hábitos, dejamos otros. Entonces también me imagino que tiene que ver también con ese proceso también de autoconocimiento, a la par de que voy conociendo también a mi pareja. No de cero, ¿verdad? Pero sí dar ese update. Sí. Exacto. No, y sabes que el tema de ciertas, por ejemplo, situaciones de vida que te llevan a que tu respuesta sexual cambie, llámese diabetes, llámese alguna situación, en el caso de los hombres, por ejemplo, que llegan a 60 años y que dicen, es que pues mi cuerpo ya no reacciona como antes, y es decirles, sí es cierto, la vasocongestión toma más tiempo, pero pues hay investigaciones probadas que la respuesta sexual en hombres adultos y en mujeres también, pero en mujeres como no ha habido tantos papers como a diferencia de hombres, donde la respuesta sexual puede ser mucho más disfrutable, pero no va a ser al inicio de la respuesta sexual. Entonces hay que aprender algo nuevo en hacer, pero también nuevo a reconocer a tu cuerpo y hablarlo. Si te fijas, es un tema, porque si no es me meto la pastilla porque pienso que eso va a solucionar, cuando en realidad hay otras cosas de mi cuerpo está cambiando. Las prácticas sexuales cambian también, claro, porque si tu cuerpo de cierta manera se mueve, ahora le da calambre, le duele la espalda, etcétera, pues también implica, te estoy diciendo de algo fisiológico. Claro. No se diga la muerte de un ser querido. Yo he trabajado con algunas colegas que trabajan, por ejemplo, con mujeres con cáncer, donde el cuerpo cambia por alguna operación, ¿no? Quitar senos, ¿no? Sí. Cómo retomar tu vida sexual desde cuando tu cuerpo se ve diferente o le ocurrió algo, y que no sea alejarte de, ¿no? Claro. Fíjate que yo digo, de todos los temas que nos suelen alejar, yo creo que eso lo he dicho en cada generación de psicología que me toca dar clases, es de todas las formas que te pueden quitar el sueño, y llega un momento en que tu cuerpo dice, claro, hey, te pueden quitar el hambre, o sea, la comida, pues, sí. Y tu cuerpo llega un momento, ya está comprobado cuántos días sucede, ¿no? De que te mueras o que te afectes. Sí. Te pueden quitar el tomar agua, ¿no? También, todos sabemos. Pero si te quitan el ejercicio de tu sexualidad, pareciera que no pasa nada. Y sí pasa, ¿eh? O sea, está comprobado también en efectos de qué le pasa a nuestro cuerpo, pero no se le da la importancia como es. Hoy por hoy sabemos que si no duermes bien, ¿qué le pasa a tu cerebro? Si no comes bien, ¿qué le pasa a tus emociones, a tu cerebro, etcétera, ¿no? Claro. O sea, hoy hay conocimientos alrededor, pues tendríamos que decirlo igual, de todas las formas. El ejercicio de la sexualidad, pues también es importante que lo tengamos consciente de, oye, ¿cómo estoy? Así, ¿cómo dicen? Chécate, ¿no? Claro, chécate total. En función de tu cuerpo, pero también de cómo vivo el placer, ¿no? ¿Cómo le digo a alguien que no me gusta? ¿Cómo me están tocando? ¿Cómo le digo que me gustaba, pero ya no me gusta? También. Total, válido. ¿No? Y sí, ¿no? Justo creo que como mantener una actitud curiosa respecto a ti misma, a ti mismo, tu cuerpo, tus gustos, tus hábitos, y también como pues desarrollar también esa confianza en pareja, ¿no? De comunicar tus necesidades. Y por eso comentaba hace rato lo de, bueno,
Es un proceso de autoconocimiento también, me imagino, y también de comunicar y conocer a la otra persona, porque si no sé qué necesito o qué me gusta, pues cómo se lo voy a también comunicar a la otra persona. Totalmente. Yo te podría decir que el tema de la autoexploración, que fue muy mitificada hace años y que hoy tenemos que decir, es la verdadera la herramienta para que tú puedas decir, esto sí me gusta, Exacto. ¿no? Esto, pues apenas ver si con alguien me gusta o no. Fíjate que incluso hay en ciertos modelos de la sexología no aceptan trabajar si no hay parejas, ¿no? Yo sí trabajo con, por ejemplo, mujeres que se han divorciado, hombres que recientemente también o perdieron a su pareja o se divorciaron, pero hay quienes solo trabajan con parejas porque hay esta idea de que es como con la pareja con la que puedes aprender de, y para mí yo plantearía de, no lo dudo, o sea, uno estando, es como ahorita tú y yo estamos en un ejercicio de aprendemos cosas, pero sin duda alguna, si no volteas a verte, si no identificas, hasta reconoces, oye, ¿por qué me quedé sin pareja? Total. ¿No? Te permite decir, bueno, a la siguiente, si quiero tener pareja. O la otra, que también me ha tocado que varias mujeres y hombres decían, pues a lo mejor yo no soy para estar en una relación de pareja, con todo lo que implica, sino más bien con encuentros o con personas con las que pueda tener momentos sexuales, no tanto de todo lo que implica una relación. Y darse cuenta también es un tema de autoconocimiento. Entonces yo te diría, el autoerotismo, el autoconocimiento van de la mano para, decía George Bataille en temas de lo erótico, para ser creativos y para de verdad jugar. Pero jugar desde una manera es, pues, si todo tiene reglas, si todo va a ser siempre igual, pues a la quinta vez que vayas a jugar, a eso vas a decir, Claro. qué flojera, ya no quiero jugar a esto, ¿no? Entonces, Claro. poner de verdad la creatividad en juego, pues implica conocerte, proponer. Y hace rato tú me decías como de mitos, y te diría que una parte que también es importante decirla, cuando decimos conocer y ser creativo, no siempre es involucrar a otra persona, porque eso me han dicho mucho de que, no, pues es que lo que va a pasar es que van a querer meter porno, o van a querer invitar a otra persona, o ni siquiera, o sea, ese es como el cliché alrededor de, ¿no? De, Total. se necesita más gente para que la cosa sea divertida y creativa. A quien le guste, ¿no? Se respeta, pero no es un mandatorio para que la vida sexual se vuelva creativa, ¿no? Claro. Entonces ahí sí es importante decirlo porque de repente pues olvidamos como las fantasías, olvidamos las sensaciones, olvidamos el decir, oye, a mí se me antojaba esto, a ti se te antojaba esto, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Reconocer ritmos, cambio de ritmo. Entonces ahí, Total. si te fijas, es como toda una gama, no solamente el encuentro, ¿no? Sí, tan solo me imagino cambiar el lugar, cambiar la hora. Sí. O sea, ya es dentro del esquema de creatividad que a lo mejor podría aplicarse, ¿no? O intentarse. Y a medida que pasan los años, las parejas se olvidan de eso, ¿no? O sea, esa sí es una parte también muy investigada, que las parejas, pues, hacen de manera rutinaria lo que te decía, o los guiones sexuales, las interacciones. En nuestro país, tenemos que decirlo, la sexualidad masculina, sobre todo, está asociada con temas de la eyaculación, Sí. no como todo un tema del disfrute, ¿no? Y entonces tendríamos que estar diciendo más y reforzando más a que los hombres reflexionen de, pues, ¿qué más da placer aparte de eso, no? Exacto. Y en el caso de las mujeres, voltear a ver y reconocer que hay muchas cosas que podemos sensorialmente, ¿no? En prácticas, en fantasías, llevar a cabo para que también haya un disfrute. Y ahorita que dices eso, Carla, ¿qué tan relacionada está como la conexión emocional con la conexión sexual, la atracción, el deseo? Mira, sí es importante decir, porque yo creo que es como de estos mitos también, de lo que te digo que de repente es como el sexo sin amor y solamente que, por ejemplo, la gente que se dedica al trabajo sexual o estas plataformas que hoy dan mucho dinero, pues es un negocio, ¿no? O sea, es un negocio que venden pues una fantasía de lo que es lo erótico, ¿no? Yep. Sí tendría que decir que en la vivencia de pareja,
la conexión o los vínculos son importantes, ¿no? Ok. Pero como te decía hace rato, también hay personas, sobre todo, pues a medida que hemos aprendido sobre la sexualidad, incluso sobre estas personas que también dicen, yo no deseo tener un vínculo afectivo con alguien con quien me vaya a involucrar sexualmente, o no quiero tener un vínculo sexual pensando en la sexualidad, pero sí otro tipo de vínculos amorosos y demás. Ahí hay un camino muy interesante. De hecho, yo a muchos de mis estudiantes les digo, creo que en donde hay que trabajar mucho es como a redefinir todo lo que tiene que ver con los vínculos amorosos para ahí vincularlo a la sexualidad, no a la inversa, porque creo que tenemos un buen rato sabiendo que el amor o los vínculos afectivos no son lo que nos dijeron que eran, pero tampoco los hemos reacomodado, ¿no? Por eso estas películas de las emociones o sea, todos quienes la ven nos emocionan, porque es justamente el voltear a ver de, híjole, hay una gran variedad de emociones y en estos vínculos amorosos, en dónde están, cuáles sí, cuáles no, cuáles quiero yo, cuáles quiere la otra persona. Eso está, Total. pues te digo, está complicado ahí. Y entonces les digo, realmente a lo mejor las orientaciones sexuales, muchos se han alejado de ponerle el vínculo afectivo. De hecho, anteriormente tú hablabas de orientación sexual y decías una atracción hacia otra persona que implica vínculos afectivos, experiencias sexuales y de fantasía. Y en varias definiciones hoy ves que en las orientaciones sexuales dicen podría o no incluir los vínculos afectivos. Es muy interesante, polémico diría, pero Total. implica que pensemos, ¿no? Y que analicemos, digo, la gente que nos dedicamos a esto, a que replanteemos y escuchemos más, pero las vivencias también allá afuera son importantes. Yo no sé si te acuerdas, pero hace 60 años se decía que la orientación sexual era por tu crianza de familia, y hoy por hoy, pues, no es un factor determinante y se ha identificado que no. Creo que así vamos a ir evolucionando en temas de los vínculos afectivos y la orientación sexual. No para algo negativo, pero necesitamos estarnos cuestionando. Totalmente. Y ahorita que mencionas el cuestionarse, en relación a la comunidad LGBT, Ajá. ¿qué temas crees que sean importantes tocar o estar hablando para poder tener como mayor información fiable al respecto de la comunidad y en general de estos temas? Fíjate que para mí, que además cuando te digo, empecé en una organización civil con estos temas y mucha de mi práctica clínica así empezó a fundamentarse. Hice grupos de mujeres, recibí financiamientos para el tema de la sexualidad y las mujeres LGBTIQ+. Hoy por hoy lo que yo veo como enorme reto es, uno, que los entornos clínicos sí de verdad aborden, voy a decir, desde una mirada que no sea la heteronorma, ¿no? Entonces, Total. y hablo no solamente de los clínicos particulares, sino también cuando van a una atención médica, psicológica de instituciones, ¿no? Es decir, donde no solamente sea el lenguaje, porque creo que ya hemos avanzado en función del lenguaje, sino de verdad esta parte formativa para decir, a ver, si dos mujeres, por ejemplo, han aprendido sobre roles, ¿qué lleva eso a su interacción de pareja? Entonces, ahí hay también mucho trabajo que ya se ha hecho en función de decir, bueno, hay que estar trabajando a que las mujeres aborden más como reconocerse, no estar en este juego de amigas, sino realmente como parejas, además, e igual en el caso de los hombres, que no haya como toda esta parte de nada más la parte física, sino como vincularse. Entonces, ahí te tendría que decir que sí hace falta como más esta parte profesionalizante para el acompañar. Y sin duda alguna el gran reto es con la comunidad trans. O sea, con la comunidad trans ha pasado por desde enfermedades mentales asociadas a, bueno, a identificar que no, pero cómo y desde cuándo acompañar, ¿no? Sí, bloqueadores de pubertad o no para adolescentes. O sea, tenemos un
de verdad hay un reto importante porque las familias están en la vivencia y pareciera que la prohibición, pensando en algunos países, ¿no? Estados Unidos recientemente está haciendo todo este tema de no hablemos de los temas de las diversidades y la falta de información, te decía, de gente profesionalizada, pero también de a dónde acudir. Hay pocas ONGs asociadas con el tema. Y la otra parte es que acudan también a estos espacios. Igual, creo que sobra decirlo, pero es importante decirlo, igual, se viven disfunciones sexuales, no importando tu orientación y tu identidad. Se vive violencia, no importando tu orientación y tu identidad. Tendría que decir, hay un contexto social pues que de repente puede generar, ¿no? Como mayor, a pesar de los avances, como mayores retos, ¿no? Todavía se habla del estigma alrededor del VIH, alrededor de algo del tema de la salud mental. Entonces, bueno, ahí tendría que decir que son dos cosas que tenemos que ver. ¿Cómo nos especializamos las personas que estamos con un consultante, una consultante que está pasando por temas de la diversidad sexual, de no decir es lo mismito, sino a ver qué diferencias hay? Y por el otro lado, con los menores de edad, tendríamos que estar diciendo hoy por hoy algunas manuales, procesos y acompañamientos para las familias para que no se vivan en tanta soledad, ¿no? O sea, Claro. es impresionante. En Ciudad de México, hace poquito existe una organización que está trabajando con infancias trans o expresiones de comportamientos distintos de género y están sobrepasados porque pues están en un municipio en Ciudad de México, pero pues les reciben de El toda único que la hay, parte, pues, el único que hay, ¿no? Entonces se vuelve retador para las personas. ¿Cómo busco ayuda? Que no me cueste tanto para entender estas realidades y cómo les acompañamos para que no sea una parte sufriente, ni medicalizada, ni patologizante. O sea, ahí hay, ¿no? Como todo el rato, y tendría que decir, ¿hemos avanzado? Sí, o sea, porque siempre no quiero sonar como desesperanzadora de que, Claro. de que no hemos avanzado. No, hemos avanzado montones, pero hoy por hoy sí es cierto que las vulnerabilidades sociales, yo agregaría otros tres temas que están, o sea, está la diversidad sexual, pero también están las personas con discapacidad que olvidamos en la sexualidad y toda esta parte de las personas que tienen o que provienen de pueblos originarios, ¿no? O sea, ahí tenemos una deuda histórica de no les hemos hablado, no hemos abordado. Yo alguna vez estuve trabajando porque me invitaron, ¿eh? No creas que porque a mí se me ocurrió y demás, ¿no? Con personas hipoacúsicas, el tema de sexualidad, y aprendí montones porque me dicen, es que yo leo lo que es, pero ¿cómo hago eso con las emociones? Porque ahí dice, yo no logro diferenciar si esto es masturbación o si es algo de autoerotismo, porque lo leo y dice lo mismo. Entonces, pues sí es cierto, habría que trabajar con las personas ciegas, como enseñarles desde esta mirada no solo lo conceptual, sino lo que sienten al tocar. Yo no me he metido, hay muchos especialistas que están, pero es una cajita de Pandora de... Exacto, sí, ¿no? Y las personas de la tercera edad, para mí también, a medida de que mi familia, ¿no? Está dentro de ese rango de edad, también es como esta parte de... Chune, es muy interesante que cuando fallece alguien, la pareja, ¿no? Cómo el tema sexual se nulifica. Se anula, pues sí, totalmente. Y cómo lo abordan. Sí. Entonces, perdón, me salió un poquito el tema en el sentido de decir, es más de lo que... 100%. ¿no? De lo que tenemos que como que voltear nuestra mirada y no olvidar, ¿no? Exacto. No, y es como el elefante rosa en la habitación, ¿no? En el cuarto. O sea, está ahí. Que no lo voltees a ver no va a hacer que desaparezca. Es correcto. Entonces creo que visibilizarlo y justo hablar de estos temas, pues es justo muy valioso porque permite darle nombre a eso que ya existe, que ya está, y que también pues es importante, como decías, tanto profesionalizarse de este lado, como psicólogos, como terapeutas, como sexólogos, y en general todo el área, ¿no? Área de la salud, para poder dar esa atención.
Hasta Total. por referir, a mí sí me pasa que yo de repente les digo, oigan, híjole, sabes que no soy la persona especializada en esto, te voy a mandar con alguien, pero tuve la escucha para poder, ¿no? Exacto. Y la otra es que las personas también busquen como ayuda cuando verdaderamente es una situación que dejan pasar, ¿no? O sea, dejan pasar. Por eso yo te decía, de todas las cosas que nos pasan, de dormir, ¿no? Se nos olvida como que, ay, lo sexual lo debería atender porque me está trayendo broncas en pareja, en dinámicas, ¿no? Totalmente, Carla. Y para ir hacia el cierre, ¿qué dirías qué hábitos, por así decirlo, serían muy buenos llevarlos a cabo, intentarlos con la intención de llevar una vida sexual sana y plena? Fíjate, yo siempre digo uno de los hábitos tiene que ver con conocerte, ¿no? Y conocerte sí tiene que ver con reconocer también la desnudez, porque es que luego uno dice conocer las emociones, sí, pero es como, a ver, y hago un ejercicio muy sencillo que es, haz un dibujo de ti en desnudez, ni siquiera estoy diciendo tómense una foto, porque ya ahorita con todos estos temas y a ver, voltea a ver tu cuerpo y cómo lo aprecias, ¿no? Cómo hay esa imagen de ti a la hora de... Y la otra es como que te gusta, que no te gusta. Esa tiene que ver con la parte de conocerse. Dentro de los hábitos, pues también tiene que ver con cuidar nuestra salud sexual y es un tema que tendría que decir, como no hemos hablado de las partes de nuestro cuerpo de una manera en la que promueva su cuidado, pues no nos encanta hacerlo, ¿no? Entonces, yo les puedo decir, a mí no me encanta ir al dentista, pero desde chiquita me dijeron que los dientes de arriba se cepillan hacia abajo y que la sonrisa y lo ponen en todos lados, entonces yo voy al dentista que las mujeres y los hombres vayamos con un especialista a cuidar nuestra salud sexual es como el elefante que O sea, decías hace habitación, rato. sí, total. Entonces, pues sí tenemos que checarnos, o sea, ir con un especialista nos dice que nuestro cuerpo está bien, si tenemos una menstruación irregular, si hay fluidos en nuestro cuerpo, pero no nada más cuando ya suceda una situación de malestar, sino también de que estemos bien. Entonces, encontrar un buen ginecólogo, urólogo y demás es un reto, ¿eh? O sea, es un reto, pero es importante porque descuidamos ahí nuestra salud sexual. Entonces, ahí tendré que decir, ese es un hábito que tenemos que hacer, que implica, pues, estarnos viendo constantemente en si vemos algo distinto que pasa en nuestro cuerpo. Porque sí es cierto que hay que decir, si yo no estoy bien, va a ser difícil el disfrute, ¿no? Las interacciones. Y ahorita que hiciste esto, Carla, perdón que te interrumpa. No, está bien. Como eso del ejercicio que se hizo muy interesante de dibújate, pues muchas personas me imagino que no saben y me imagino que esa es en parte la tirada, ¿no? Crear esa curiosidad y oye, vete en un espejo desnudo y conoce las partes que no has volteado a ver, ¿no? Exacto. Y qué tanto también me hace pensar cómo juzgamos algo de bueno, malo, feo, bonito en relación a más a lo estético y qué tanto aceptamos también lo natural, ¿no? Porque pues obviamente con la edad... Todo pues, cae. Exacto. Vas avanzando, tu cuerpo va cambiando y porque haya cambiado de esa manera no quiere decir que esté mal. Entonces creo que también tiene que ver, me imagino, con aceptarte tal cual eres, te guste o no ciertas partes estéticas y por eso se me hizo muy, muy curioso que lo dijeras y muy bueno porque es qué parte te gusta y qué no. O sea, tampoco te tiene que gustar todo, ¿no? No. Y también me imagino que no debe ser sano que tampoco te disguste todo. O sea, tiene que haber alguna parte que tú digas... Claro, pero por ejemplo, cuando vemos, hoy por hoy hay ciertas disfunciones sexuales que están comprobadas que son solo psicológicas. El vaginismo y la eyaculación precoz, depende, no al 100%, pero que tienen elementos donde la cabeza le manda señales al cuerpo y dice, no va a funcionar. Entonces, pues imagínate lo importante que es que podamos vernos y reconocernos. Y lo otro que tengo que decir como hábito es, nuestra sexualidad tiene que ser tan importante como están en nuestros proyectos de vida otros temas, ¿no? ¿Te gusta que el pelo se te vea bien? Pues bueno, piensa también en cómo estás disfrutando tu vida y dentro de tu vida sexual, ¿no? Entonces, como que ahí hay que decir, un hábito sí tiene que estar en como monitoreando también cómo me siento en mi vida sexual, si tengo pareja o no,
pues ahí hay una parte a revisar. Y la parte que también nos debemos a nosotros es reconocer cuando algo no me gusta. Es importante revisar el por qué no me gusta, y la otra parte que también es necesaria como abordar, y aprovechando este espacio, es las experiencias que hemos tenido en nuestra vida sexual. Cierto que marcan y dejan ciertas huellas, pueden ser sensoriales, pienso en situaciones, por ejemplo, de abuso sexual infantil o alguna violencia en la adolescencia, nos pueden dejar ciertas marcas de lo que vivimos, que son totalmente trabajables, ¿no? Total. Pero una parte es que nos demos cuenta. Entonces, si yo me doy cuenta que, por ejemplo, me pasa mucho que alguien dice, es que no, eso es una práctica totalmente negada, a la hora de explorar puede ser porque hubo una vivencia totalmente negativa, porque hay algo que alguien les dijo, o reconocer, no me gusta, ¿no? Pero ese ejercicio tiene que ver con sí voltear a revisar de, oye, lo que yo digo que no me gusta es porque de verdad lo he pensado, porque tuve una mala experiencia, y cómo la puedo resignificar y llevar a cabo o no, o sea, o decir, está totalmente descartado, porque luego nos pasamos negando el placer. Y es importante decir que un hábito tiene que ser, pues, tener una sexualidad placentera y responsable, y eso te hace sentirte bien, ¿no? Total. Entonces, claro, que todo tu entorno, pues, también, voy a decir, tenga una congruencia, te ayuda, pero es un elemento que solemos dejar de lado. Entonces, como hábitos, yo te diría que se necesitan, eso sí, cuando no, pues, también puedes consultar a alguien alrededor de trabajar justo estos temas. Y que no pasa nada, ¿no? Al final lo peor que te pueden decir es, yo no soy el indicado o la indicada, Claro, es esta claro. persona. Y ahorita que mencionas eso, Carla, fíjate que yo con un grupo de amigos tengo el hábito de que cada enero, así como nos hacemos chequeo de sangre para todo, pues también obviamente ETS y demás, pero esto me lleva como a preguntarme, ¿no? ¿Qué tanto en la sociedad, independientemente del área hombres, ¿no? Vamos con los especialistas como tú, y muchas veces, o como el ejemplo que acabo de dar, vamos a hacernos estudios más por prevención, que está buenísimo, pero ¿cuántas veces también vamos especialistas como tú por temas más de disfrutar mi sexualidad, por el placer? Lo menos. ¿Cómo podemos acercarnos a profesionales como tú, a pesar del tabú existente o de no haber ese hábito de checar esas áreas también? Digo, yo entrada digo, este podcast nos ayuda a eso, como para quienes están viéndonos y escuchando, como a esa reflexión de decir, ay, este tema ni lo traía en el radar y sería importante. Creo que te diría, una parte necesaria es que, así como yo decía hace rato, los dientes, ¿no? De que es algo, tenemos que introyectar que todos somos nosotros, ¿no? No solamente ciertas partes de nuestro cuerpo. No olvidar como, a ver, pues, en caso de los hombres y en caso de las mujeres, lo que nos lleva a enfermarnos muchas veces en temas de muerte. O sea, el cáncer de próstata y el cáncer cervicuterino son temas de nuestros órganos sexuales. Si te fijas, es un tema, y el cáncer de mama, ¿no? Es un tema en donde la prevención hace la diferencia. Pero como no quiero sonar a otra vez, nos están regañando a que debo de ir yo tendría que decir, la frase es placentero cuidarme. Entonces, si encuentro cómo cuidarme a mi nivel, a mis recursos, pero a decir, es placentero cuidarme, es placentero que elija un método anticonceptivo porque no quiero después andar es placentero que nos hagamos una prueba cada cierto tiempo si tengo ciertas parejas. Es necesario decir que si hay información, y la mayor parte de por ejemplo, sobre todo en generaciones más jóvenes, yo veo que tienen la información, pero llevarlo al acto en congruencia, ahí hay un hueco que tenemos que estar trabajando. Entonces, mi invitación sería esa, ¿no? Es placentero cuidarme y cuidarme todo mi cuerpo y cuidar mis emociones, mis vínculos, y también reconociendo lo que sí y lo que no. Me encanta, Carla. Qué gran respuesta y qué gran consejo, porque qué placentero es cuidarme. Ajá. Buenísimo. Me encanta porque justo es quitarle esta visión a lo mejor tan médica, que no está mal, insisto, y como prevención y demás, pero es justo empezar a darle otra visión un poco más justo de, pues, qué gusto, ¿no? Qué gusto hacer esto, qué gusto cuidar de mí.
Y pues ya ves que está también un poquito de moda, ¿no? La frase de el amor propio y demás. Claro. Y pues para ti, pues para la pareja, ¿no? Y buenísimo, Carla, pues creo que hemos abordado varias preguntas. Nos has dado hoy información pues bastante rica, bastante nutritiva, tanto para las familias, jóvenes, adultos, mayores también. Entonces, completísimo este episodio. Te quiero agradecer de antemano. Y a Carla, a la psicóloga Carla Urriola, la pueden encontrar en holaelo.com. Elo es la plataforma que te ayuda a encontrar a tu psicólogo o tu psicóloga ideal. Y nada, recuerden que este podcast es con la intención de dar estos espacios a profesionales como Carla, pues para que aprendamos un poquito más de estos temas de bienestar y de salud mental. Nos vemos la próxima y nuevamente muchas gracias, Carla. No, al contrario, muchísimas gracias. Y yo siempre tengo la corresponsabilidad de, si abrimos un tema y necesitan alguna duda o pregunta, que no deben contactarnos a través de la plataforma. Buenísimo. Hasta luego y muchas gracias. Chao.